soy Florentina Gamarra. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. La interpretación analítica es una operación que consiste fundamentalmente en poner en acto el discurso analítico. Es decir, que podríamos pensar que las leyes que rigen el funcionamiento del inconsciente y que a la vez son en las que se sustenta la operación del lenguaje, está en estrecha relación con este modo de operar de la interpretación. Si partimos de la idea de que el inconsciente ya es una puesta en juego de cierta interpretación, si el discurso del otro, ¿no?, es una interpretación, y si consideramos que la transferencia precisamente de lo que habla es de esa puesta en acto, de esa realidad textual / sexual del inconsciente como realidad psíquica, es lo que precisamente le da a la transferencia ese valor de interpretación en acto. Entonces la pregunta sería: ¿cuál es la diferencia entre la interpretación que hace el inconsciente y la interpretación analítica? Una primera respuesta podríamos formularla diciendo que la interpretación analítica se orienta por el deseo. Y cuando decimos que se orienta por el deseo, nos referimos a que se orienta por aquello que la hace funcionar, es decir, el deseo del analista. Pero también se orienta hacia el deseo, en el punto en el que se trata del deseo del sujeto. Entonces, cuando decimos que se dirige al deseo, nos referimos que ese deseo es el deseo del sujeto, entonces ya estamos diciendo, por ejemplo, que no apunta al yo, que no va a coincidir, digamos, con el anhelo del yo. Incluso se dirige al objeto. Recordemos que en este punto, ya el consejo freudiano, ¿no?, era precisamente aquel que decía que la interpretación onírica debía dirigirse hacia esos elementos nimios que parecían tener menos importancia y se presentaban de manera menos grandilocuente en el contenido manifiesto, ¿no? Y Freud decía precisamente que allí operaba la censura, es decir, que en el relato los puntos que se veían afectados por la duda o por algún tipo de laguna amnémica, señalaba precisamente, ¿no?, esos puntos en donde había recaído la función de la censura, en esas distintas desfiguraciones. Otro modo en que podríamos pensar de qué manera el analista, posicionado precisamente en el lugar del agente en el discurso analítico, es destacando que promueve un decir que no consiste reflexivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no cierra, ¿no?, que no se presta a la función sintética del yo, porque si el yo va a pretender precisamente una unidad de síntesis, la interpretación analítica es lo que va a venir a oponer, ¿no?, en esa dirección, precisamente porque viene a poner en cuestión dicha unidad. Recuerden que esa era precisamente la función que Freud le daba al detalle de lo nimio, ¿no?, esa lectura entre líneas, podríamos decir, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que alguien dice, me sucedió tal o cual cosa, ¿no?, y luego me pregunté cómo es que no me di cuenta, cómo no supe, cómo no pude advertir que tal o cual cosa podía pasar. Entonces allí un analista podría poner en cuestión ese modo de posicionamiento del decir frente a esa imposibilidad de renunciar, ¿no?, a aquello que no es posible saber, ¿no? ¿Por qué tendría que haberse dado cuenta? ¿Por qué tendría que haber pensado antes? ¿Por qué tendría que haber sabido, ¿no? ¿Por qué supone que tendría que saber? Entonces, en ese sentido, la interpretación analítica va a venir a poner en cuestión eso que se dice de un modo naturalizado, ¿no? La interpretación psicoanalítica se va a detener en esos rodeos donde habita la duda, donde el decir es indeciso, ambiguo, donde no termina de entenderse en los términos de una síntesis del yo aquello que se está diciendo.
La interpretación analítica entonces sitúa, ¿no? Se dirige hacia los intersticios del decir. Conjuga lo no dicho como aquello que quedó al margen, separado de la enunciación. Me gusta pensar en algunos ejemplos en este sentido, como el hecho de que algunos sujetos dicen, ¿no? como al pasar o bien al filo del tiempo, en esos minutos que pueden durar el trayecto de un ascensor, o eso que se dice en la puerta de salida, o eso que van diciendo mientras van entrando cuando todavía no traspasan la puerta del consultorio. Esas apreciaciones, por ejemplo, respecto del clima, respecto de situaciones que pueden parecernos cotidianas incluso, o que hacen que el analista sea parte de ese todo naturalizado sobre dichos comentarios. Y nosotros sabemos que allí se sitúa siempre algo del orden de la transferencia, algo del orden de una demanda que esté dirigida allí y que, por supuesto, estará a la espera de una intervención que haga producir. Porque supongamos que si alguien nos pregunta algo mundano, ¿no? Y supongamos que nosotros respondemos, quizá allí nos estemos prestando a que se pierda esa dimensión que habita en la demanda y que la intervención o la interpretación psicoanalítica deberá hacer advenir. Porque responder a la demanda no es lo mismo que satisfacerla, ¿no? Entonces, un modo de pensar la direccionalidad de la intervención, y que por supuesto siempre está señalada como tal por los efectos que pudiera producir o no, se va a producir de manera efectiva cuando lo que fue dicho no permita volver atrás. Es decir, cuando lo que se sanciona como habiendo sido no puede más que llevar al sujeto a escucharse, a establecer alguna conexión entre lo que pudo haber dicho de manera inadvertida, ¿no? Y ese decir que lo toma por sorpresa. Eso que gracias a la intervención del analista permite que se vuelva trama, ¿no? Discurso, y abre precisamente la vía de un nuevo decir, o de un decir novedoso, de algo que puede escucharse a partir de esa intervención, y que hasta ese momento no se escuchaba. Para decirlo de otro modo, podemos decir que la interpretación analítica se va a dirigir hacia ese punto que marca la diferencia entre un decir padeciente, sufriente, ¿no? Que conlleva la demanda, y lo que de ella se desprenderá como resto, ¿no? Es decir, ahí, en ese resto, habita el deseo. Entonces, también sabemos que si la interpretación analítica se orienta hacia el deseo, eso no es sin sus complicaciones, ¿no? Sus escollos, podríamos decir. No es sin resistencias, no solo del analizante, sino también de los analistas. Porque la interpretación analítica se va a encontrar precisamente con los obstáculos que presenta el fantasma, el síntoma y el yo, por ejemplo, ¿no? Es por esto que me interesa que pensemos de qué manera opera allí la interpretación y con lo que nos vamos a encontrar como obstáculo, ¿no? Un obstáculo que podríamos decir, no sé si es muy evidente, pero que es un obstáculo muy habitual, es ese que va a ubicar al analista como modelo, ¿no? Como ideal, como amo del decir, ¿no? Eso que en cierta parte pone en juego la transferencia, ¿no? Ese sujeto supuesto al saber, pero que en ocasiones es menos supuesto, ¿no? Y más sapiente, poseedor de la verdad, ¿no? El punto más álgido, podríamos decir, correspondiente a la sugestión. Y en este sentido también podemos decir que la interpretación analítica se orienta hacia nexos lógicos, ¿no? Esos nexos que ya mencionaba Freud, y esos nexos son los nexos del lenguaje, porque de lo que se va a tratar es de aquello que se vale del significante, se sirve del significante, se soporta en el significante, pero no para consistir ese enlace, ¿no? Y sabemos que eso va a tener que ver no solamente con la dimensión del sentido ni de la significación, sino con eso que llamamos la langue, ¿no? La lengua. Entonces, la interpretación consiste no solo en establecer nexos, sino también en desilvanarlos, desconsistirlos, en ir conmoviendo esos sentidos, tomando precisamente el detalle que el decir yoico deja pasar.
por ejemplo, ¿no? Interpretar es leer. Por supuesto que no es leer de cualquier modo, ¿no? La materialidad interpretable se nos presenta desfigurada y al mismo tiempo adquiere una figurabilidad, y la clave de la interpretación analítica es volver enigmático ese sentido figurado. En este punto no se trata de decir cualquier cosa, ¿no? De decir incluso lo que el analista le pueda parecer, lo que siente, lo que piensa, por supuesto que no. Incluso cuando podemos afirmar que se trata de la angustia en muchas ocasiones, ¿no? De que esa angustia orienta la escucha y también orienta la interpretación, y en ocasiones los analistas, por querer evitar eso, ¿no? Querer evitar la angustia que conlleva muchas veces la orientación en un análisis, podemos correr el riesgo de empezar a poner sentido, ¿no? Entonces, en este punto, digamos, de lo que se trata es de no señalar eso con el fin de desarmarlo, de atacarlo bruscamente, ¿no? Sino que de lo que se va a tratar es de destacar que hay una lógica que puede discontinuarse, que hay nexos que pueden conmoverse. Recordemos que esa dimensión inherente al fantasma, por ejemplo, ¿no? No es plausible de interpretación. El fantasma no se interpreta. Entonces, en ese sentido, es aquí donde quiero mencionar los diferentes modos en los que Lacan situó la interpretación, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la alusión de la que ya hablaba Freud, ¿no? En el sueño y el chiste, la cita, el enigma y la poética. Podemos decir que todos estos modos destacan que la operación esencial de la interpretación analítica es la de establecer una lectura. El analista lee en lo que escucha y al mismo tiempo eso que lee funda la dimensión de lo escrito. Es como un desciframiento que a la vez cifra. La interpretación apunta a un decir, ¿no? Esta es una frase muy compleja. Y Lacan va a decir en las conferencias del año 75 que no está hecha para ser comprendida, sino para producir olas. Entonces, la interpretación se dirige hacia esa captura, ese efecto de la langue sobre el cuerpo, cómo fue hablado el sujeto, cuáles fueron las marcas de su captura, esa captura que si lo afectó y lo dejó tomado, es porque eso fue el precio que tuvo que pagar por existir, ¿no? Esa existencia en el campo del otro conlleva esas primeras marcas. Esas marcas del goce en el cuerpo. Y eso es en todo caso lo que resuena, ¿no? Y puede ser abordado por la vía de la interpretación solo si la interpretación apunta al equívoco. Y en este sentido es importante diferenciar la interpretación en el orden de la significación, ¿no? De esta otra interpretación o de este otro modo de concebirse la interpretación, que es la que va a apuntar por la vía del sinsentido a lo que queda por fuera, ¿no? Entonces el analista hace sonar otra cosa que el sentido. Podemos pensar que la interpretación analítica se dirige en cierto punto a un despertar, ¿no? Si el sentido adormece. Si el sentido adormece, la interpretación por la vía del equívoco entonces produce un cierto despertar, produce olas. Resquebraja las cristalizaciones del sentido, conmueve las fijezas. A mí me gusta pensarlo como una escucha escritural, que se funda como una operación, que implica leer en una clave de lectura, no leer de cualquier modo, ¿no? Cuando digo clave de lectura es porque me refiero a que en esa lectura de claves van apareciendo retazos, eso olvidado, ¿no? Esos pedazos que en todo caso hablan de ese decir que se va fundando como del orden de lo escrito, de las marcas. Si tenemos en cuenta los discursos, podemos decir que la interpretación, que se vale del discurso del analista, ¿no? para responder al discurso histérico, que permanentemente demanda respuestas de sentido, satisfacciones sustitutivas, diría Freud, ¿no? Aísla el objeto.
en la medida en que es aquello que queda rechazado del discurso, ¿no? Entonces, pensemos también en la relación entre el discurso analítico y el discurso del amo. Eso que queda rechazado del discurso del amo es precisamente lo que el discurso analítico introduce. Y en ese sentido, la interpretación opera en la vertiente de un vaciamiento, de un descompletamiento del saber, ¿no? De ese saber que le da consistencia al síntoma, a las identificaciones con las que el sujeto responde ante esa falla estructural del otro. En el atolondradicho, Lacan formula que la interpretación es sentido y va contra la significación. Y en ese seminario de la pronunciación tan compleja, el seminario 24, años 76, 77, Lacan va a situar al inconsciente como lo no sabido que sabe de la una equivocación, ¿no? Esto abre nuevamente la cuestión de la interpretación. Y ahí va por la vía del equívoco. Sobre todo porque distingue la interpretación del inconsciente mismo y la interpretación analítica. Y va a decir que el inconsciente es saber, y es por eso que puede leerse, ¿no? El mismo inconsciente lee, interpreta y goza. La interpretación analítica, en cambio, es lo que va a ser de corte, dejando de lado el significado, produciendo un desciframiento, deshaciendo lo cifrado para despejar la función del goce. Aramburu lo decía de un modo mucho más poético, decía la interpretación que desinterpreta interpretando, ¿no? Parece medio un trabalenguas, pero el decir del analista implica la interpretación, cualquiera sea de estos modos, ¿no? Que estamos recorriendo: alusión, cita, silencio, enigma, pregunta, comentario, puntuación o corte. Pero es importante situar que fue conceptualizada de diferentes modos, o mejor dicho, que se trata de que su conceptualización ha estado sujeta también a las modificaciones que han sufrido otros conceptos en la enseñanza de Lacan, que se fueron complejizando, ¿no? Como por ejemplo el concepto de lo inconsciente, la transferencia, síntoma, el objeto. Para decirlo de otro modo, hay una modificación en la conceptualización y en la función operativa de la interpretación en la medida en que ella se dirija al significante o al objeto, ¿no? Podemos pensarlo de este modo. Si coincidimos en que la interpretación se dirige al sujeto y por lo tanto este sujeto no es otra cosa que su división y su división es consecuencia de la pérdida del objeto, se vuelve entonces indispensable separarla del sentido. Y cuando separamos el sentido, por ejemplo, aparece el sonido, ¿no? Se produce un efecto de vacío, más precisamente de vaciamiento, de agujereamiento. Esto es lo que implica pensar la interpretación en relación a la langue, ¿no? Si lo seguimos abordando desde los discursos, por ejemplo, lo que vislumbramos es precisamente que la interpretación se dirige hacia ese imposible, ¿no? Hay un imposible que separa el S1 del S2. Y ahí donde el discurso del inconsciente muestra consistencia, ¿no? Es decir, que se trata de una interpretación en contra de la interpretación, en el sentido de que el discurso del amo ya es interpretación que articula entre S1 y S2, produciendo un saber. Por esto mismo vemos que en el discurso psicoanalítico el saber ocupa el lugar de la verdad, como verdad a medias, ¿no? Medio dicha. Lacan decía, la verdad únicamente es accesible a un medio decir, no puede decirse por completo, ¿no? Entonces, lo que me interesa destacar es ese valor de imposibilidad que la interpretación rescata, sobre todo en los últimos años de la enseñanza de Lacan, porque va en contra de la significación. Y entonces destaca un valor performativo en ese sentido, ¿no? de realizar lo apofántico, de eso que por ahí queda del lado de lo absurdo, de lo insensato,
de lo disparatado, porque apunta al goce, ¿no? Eso necio, en el sentido, digamos, de poder pensar entonces que la interpretación no opera como una producción de sentido, sino como un decir respecto de lo imposible, ¿no? De una incidencia que se ejerce en el campo de la langue, en el campo de la lengua. Pero esto ya Lacan lo decía de algún modo en 1953, ¿no? Cuando hablaba de que el psicoanálisis introducía por la vertiente de la interpretación una técnica renovada, decía, ¿no? Que implica volver a los efectos simbólicos de la palabra para poder jugar con el poder del símbolo, decía él, ¿no? Pero agregaba que eso se hacía de una manera especial y decía de manera calculada en las resonancias semánticas de sus expresiones. 1953, ¿eh? Entonces ya hablaba ahí del campo de las resonancias semánticas, pero señalaba, digamos, también la función de corte, ¿no? Que interrumpe la cadena, que aísla los S1. Y de igual modo, ya algo de esto también mencionaba en La dirección de la cura y los principios de su poder, cuando situaba la interpretación a nivel de la táctica, ¿no? Hay una táctica, hay una intervención que opera con la significación, a través de la significación. Y que la interpretación, para descifrar la diacronía de las repeticiones, Lacan decía que debía introducir en la sincronía de los efectos significantes, que allí se van articulando, ¿no? Algo que bruscamente haga posible una traducción. Alude entonces de este modo a la función metafórica de la interpretación, que intenta hacer aparecer algo que se desliza en la metonimia, ¿sí? Si lo pensamos, es ese efecto de corte que permitía ese efecto de aprecup, esa resignificación en la diacronía, producto de ese corte sincrónico de la cadena, ¿no? Entonces podemos trazar como hipótesis de lectura que la terapia analítica, de algún modo, ¿no?, se termina dirigiendo hacia la abolición del sentido. Es por esto que antes hacía mención a la cita y al enigma como modos de interpretación que Lacan privilegia a la altura del Seminario 17, ¿no? Porque son modos asemánticos que se refieren al medio decir de la verdad, que apuntan a aislar el S1 cortando o señalando la imposibilidad de esa articulación entre S1 y S2. Entonces, el efecto que esto produce es de cierta perplejidad, asombro, sorpresa, desconcierto, ¿no?, en el analizante, porque aparece ese efecto de sinsentido, porque desconsiste el saber. En el atolondradicho, que lo mencionamos hace un ratito nomás, Lacan entiende a la interpretación como aquello que del lenguaje toca lo imposible de decir. Y allí es la palabra del analista la que hace de corte, ¿no? La puesta en acto de la interpretación produce ahí un equívoco en ese decir de lo simbólico, ¿no?, porque apunta a reducir el sentido. Retomemos entonces esas tres formas del equívoco sobre la interpretación: homofonía, gramática y lógica. También las desarrolla y las sostiene en ese texto cuando afirma que la interpretación es apofántica. ¿Qué quiere decir apofántica? Que no atañe al valor de verdad o falsedad de las proposiciones, retoma ese término aristotélico, pero a mí me interesaría establecer esta relación porque realizar lo apofántico es lo que va a quedar del lado de lo poético, de esa realización de una imposibilidad. Por lo tanto, se podría agregar que no atañe tanto al significante, aunque no opera sin él, por supuesto, como a la relación de la verdad con aquello que puede plantearse como real, ¿no? Porque cuando hablamos de lo real, es el goce la marca primera.